Madrid, pero Bueno, este efecto viento es porque tengo el ventilador, porque si no, no consigo hablar contigo. bueno, ¿Me bueno. oyes, ¿me oyes bien? Se te ¿Me oye oyes muy bien? bien, se te ve Vale. bien, sí. Bueno, pues yo aquí sigo Jorge Raedo en Bogotá, conversaciones sanidad cada lunes y toca con Irene Quintans, ¿eh? Arquitecta y urbanista. Os voy a leer aquí lo que pusimos en el anuncio. Es arquitecta y urbanista, fundadora y directora de la Red Ocara desde 2013, Red Latinoamericana de Experiencias y Proyectos sobre Ciudad, Arquitectura y Espacio Público en la que participan niños. Los últimos 10 años vivió en Brasil trabajando con gobiernos locales en temas de planificación y diseño urbano, urbanismo social y los desafíos de la movilidad urbana y seguridad vial. Bueno, mucha gente ya te debe conocer, ¿no? Y con tantos años dedicados a la ciudad, al espacio público, movilidad, infancia. Ujú. Y bueno, has vivido muchos años en Brasil y ahora vuelves a estar en España. Estás en Sí, Madrid. ¿Qué tal? sí. ¿Cómo ha sido el regreso a las Europas justo antes de la pandemia? Pues ha sido justo antes de la pandemia. O sea, hemos aterrizado en Madrid 2 semanas antes del confinamiento, así que imagínate. La sensación es que casi que estamos confinados. No, pero vamos, que ha Y, sido extraño. y ahora en Madrid, o sea, ¿podéis salir bien a la calle? ¿Los niños salen a jugar o no? Sí, ahora sí. Lo que pasa es que está habiendo muchos rebrotes y en algunos lugares del país se ha pasado a una fase de semiconfinamiento como precaución y estamos en un momento un poco delicado porque es verano, a punto de entrar agosto, que es mes de vacaciones, todo el mundo se va de vacaciones. Sí. Y es como que está muy complicado porque las personas salen, no son muy prudentes y entonces ha aumentado los contagios y, en fin, puede ser que volvamos al confinamiento en pleno verano. Sí. Mala cosa. Y bueno, ¿y tienes noticias de Sao Paulo, tu antigua ciudad? ¿Cómo está? Bueno, está mal. O sea, yo sigo las noticias por la prensa y por los amigos y los colegas. Hablamos esporádicamente por las redes sociales. Sí, Pero bueno, está muy complicado, principalmente por la gestión a nivel de gobierno de Brasil. Mm. sí. Bueno. Bueno, pues Vamos a Irene, hablar de cosas mejores. sí, de ciudades bonitas, ciudades amables para todos, ¿no? Las que nos gustaría. Y un poco la pregunta así inicial que uno se... ¿Por qué siendo urbanista te interesa trabajar el tema de la infancia, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tiene que ver infancia y urbanismo? Bueno, los urbanistas nos interesamos por todos los habitantes de la ciudad y la infancia es uno de los grupos, ¿no? Pero bueno, yo trabajaba en Barcelona, en una empresa del Ayuntamiento de Barcelona, y ellos hacen jardines públicos en los interiores de manzana. Y eso ya está vinculado con la infancia, ¿no? Porque son espacios de juego, aunque es para todas las edades, es muy para los niños y niñas. Y ahí fue como mi primer contacto en el tema de espacios urbanos, espacios públicos de infancia, pero donde realmente me interesé y suele pasar, es bastante normal que pase eso, es cuando tuve hijos. Entonces, cuando yo llegué a Brasil, tenía un hijo de casi 1 año de edad y a partir de mi vivencia en Barcelona con mi hijo y después las experiencias como mamá en Sao Paulo y después tuve otro hijo allí, pues me empezó a interesar y, en fin, a fijarme más en las oportunidades y los problemas que había. Es eso de que cuando no te interesa o no te preocupa un tema, como que no lo ves, pero cuando estás dentro, te fijas continuamente, ¿no? Y, y, Sí, fue, y fue cuando empecé a trabajar en el Ayuntamiento de Sao Paulo. Yo estaba en la Secretaría de Vivienda, específicamente en el programa de urbanización de favelas, que es un programa estupendo. Ya no está funcionando, pero funcionó muchos años e incluso llevó premio de la ONU. Y fue allí, yo trabajaba dentro de la favela, bueno, era arquitecta, urbanista del equipo del ayuntamiento que estaba allí. sí, Y yo le sugerí pues, a la coordinación, a mis jefes, si podíamos hacer un camino escolar en la favela. Y hay mucha gente que dice, bueno, Irene, pero allí todo el mundo irá caminando, ¿no? Es como que teníamos la foto ideal de un camino escolar, que es que grupos de amigos vayan solos al cole. sí, Pero no, o sea, allí había otros desafíos y otras cosas interesantes que era, primero, mejorar los espacios urbanos aprovechando las obras que estaba haciendo el ayuntamiento.
Y por otro lado, trabajar otras cosas muy interesantes que tienen los caminos escolares, que es entrar en la escuela, hacer actividades, salir con los niños afuera, hacerles entender que lo que es sentirse perteneciente a un lugar, que hay que cuidarlo. En fin, eso fue como mi primer desafío y pasión por el tema de infancia y ciudad. Siempre movilidad urbana como mi parte favorita. Y en este trabajo con la favela, o sea, exactamente el proceso, la importancia de la comunicación con la comunidad, o sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te aproximaste y te ganaste la confianza? Porque claro, asegurar la movilidad de un niño no solo es que no haya agujeros en el suelo, ¿no? Sino... No, que lo sabía y lo sabría aunque hubiésemos hecho obra. Mira, si me dejas, voy a hacer así como una especie de línea del tiempo muy rápida para darte como un contexto de dónde estaba yo cuando empecé a trabajar allí. Y eso después va a enlazar con el porqué de la Rezocara. Pues mira, en el mundo, más o menos, en los años 70, fue cuando se empezó, fue cuando hubo los primeros proyectos que unían movilidad, infancia y uso de la ciudad. Y es un caso Sí. que casi todo el mundo conoce, que es el de la ciudad de Ámsterdam. ¿Y por qué en Ámsterdam? Porque el año 71 en Holanda hubo 500 muertes de niños en accidentes de tráfico, que en su momento era muchísimo. Entonces lo Sí. que pasó en Ámsterdam es que las familias y los niños pues se enfadaron muchísimo y dijeron, no puede ser, no tenemos espacios para jugar, nos atropellan, nos matan, no queremos más esto. Entonces las familias, fue totalmente movimiento social, las familias se organizaron para cerrar las calles a los coches y que fuesen espacios de juego. Los niños se agruparon y fueron al ayuntamiento a hacer peticiones para cambiar ese modelo de ciudad. Y en paralelo, en otros lugares del mundo, se empezó a cuestionar el modelo de ciudad. Hay ejemplos, incluso en América Latina, como la ciclovía de Bogotá, que se cierran las avenidas para la movilidad activa, a pie o bicicleta. Se registran casos incluso en Sao Paulo de se empieza a cerrar una calle, lo hace una vecina, se cierra la calle para que los niños puedan jugar el fin de semana. Entonces, en los años 70 se empieza a cuestionar el modelo urbano. ¿Y por qué? Porque faltaban espacios de juego y porque la relación infancia y ciudad era muy tóxica. Esto es súper interesante, ¿no? Porque estas cosas de, la ciudad de Ámsterdam o Holanda o yo que sé qué otra ciudad es maravillosa, pero es que empezaron ahí. O sea, empezaron Sí. con muchos problemas y un sistema urbano y un modelo urbano muy tóxico. En los años 90 ya empiezan lo que conocemos como caminos escolares, que es organizar el camino de casa a la escuela con grupos de niños acompañados por adultos. Pueden ser los padres o madres o pueden ser otros adultos que se encargan de eso. Entonces, algunas iniciativas empezaron en Europa, otros en Nueva Zelanda, incluso en Estados Unidos. Y es en los años 90, en el 91, cuando empieza Francesco Tonucci, conocido por toda la audiencia, seguro, pues un proyecto en Roma de la ciudad de los niños. Es decir, necesitamos casi 20 años desde que se empiezan a cuestionar el modelo urbano que había con el coche como centro y como rey hasta las propuestas que querían valorizar y abrir espacios para la ciudad para la infancia, pues como el de Tonucci, por ejemplo, ¿no? Y en América Latina, ¿qué pasa? Que es donde tú estás trabajando y donde yo trabajé tantos años. Pues en América Latina todo eso empieza como una década más tarde. Son los años 2000 que empiezan un poco algunas propuestas. Bueno, Tonucci empezó el proyecto de la ciudad de Rosario, en Argentina, en el año 96, que es como un super ejemplo a nivel mundial, y de hecho es la capital o la coordinadora de la red latinoamericana de Tonucci. Y empiezan proyectos muy pequeñitos, pues en Rosario, en Argentina, en el 96. En el 2003 empiezan Caminos Escolares de Buenos Aires. En 2005 empieza un proyecto de movilidad en Lima. Y solo en el 2010 pues, aparecen políticas públicas de movilidad e infancia en la ciudad. Pues, por ejemplo, la que hizo la Fundación Nueva Ciudad en Colombia, en Bogotá, después lo hizo en Barranquilla, una del Colegio en Bicicleta en Lima, Buenos Aires consolidó su programa de caminos escolares, y es en el 2011, dentro de este contexto latinoamericano, que es como muy tímido comparado con cómo estaba Europa en ese momento, que yo propongo pues, a mis jefes hacer el proyecto en la favela. Este pequeño rollo que te he echado para hacer un poco de contexto, ¿no? Que en América Latina estaba como todo muy verde. Sí. Y claro, ¿por dónde podía empezar? Porque es que yo no encontraba
esto que te he dicho que había en Bogotá, en Lima, en Buenos Aires, lo he descubierto mucho después. En el momento yo no sabía que existían esos proyectos. Era muy difícil acceder desde lejos a esos proyectos. Y entonces pues yo usé material que había publicado aquí en Europa. Os recomiendo a todos los de la audiencia que estéis interesados en esto, pues el manual de caminos escolares escrito por Marta Román e Isabel Solís, que está publicado por el Ministerio de Fomento de España y que se puede hacer la descarga gratuita en Internet. Entonces yo tenía pues un manual estupendo, tenía algunas guías, pues algunas cosas, pero ¿cómo hacía yo lo que me preguntas? Porque las condiciones sociales urbanas no tenían que ver. Por ejemplo, Paraisópolis, que es la favela donde yo trabajaba, tenía en su momento unos 70.000 habitantes en 1 kilómetro cuadrado, o sea, para ver la densidad, súper densa. Y había como un entre 10 y 15% de analfabetos. Entonces, en un proyecto normal de camino escolar, le das una encuesta para saber cómo el niño va al cole, si lo acompaña a alguien, si va caminando, tal, se lo das al niño, lo lleva a casa y lo devuelve. Pero yo no voy a hacer eso, porque a lo mejor su padre o su madre no sabían escribir o no iban a entender por qué yo le preguntaba eso, por ejemplo, ¿no? Y había mucho, normalmente un camino escolar se hace en un cole o en dos que están juntos. Y yo tenía 9 escuelas públicas de niños de 6 a 13 años. Entonces, yo no tenía capacidad porque yo era técnica del ayuntamiento, tenía mi trabajo en la obra de urbanización. Yo no podía hacer encuesta con miles y miles de alumnos. Entonces cogimos pues 2 escuelas piloto y lo que hice fue convencer al equipo directivo de los coles para aplicar la encuesta con los profesores en clase. Y entonces tuve un retorno muy alto. Entonces conseguí más de 1.000 encuestas con esta información riquísima de dónde vivían los niños, qué hacían, lo que les parecía el camino. En fin, eso me apasionó, fue un trabajo que me apasionó y después en Brasil continué haciendo cosas similares porque me encantó este tema. Y fue muy interesante. Entonces eso, ¿cómo hice en la favela? Me preguntabas. Pues adaptar a la realidad social y urbana la metodología del hemisferio norte o del primer mundo, que se dice en tierras brasileñas. Y fue un desafío. Y siempre pensando, ¿lo estaré haciendo bien? ¿O ay, va a funcionar o no? Pero bueno, fue muy bien acogido por la comunidad, porque claro, es que era un proyecto que era para beneficiarlos a ellos. Entonces, cuando la familia o la comunidad entiende que es algo para beneficiar a sus hijos, ahí es cuando rompes la barrera. Sí. Bueno, ¿y cuánto duró este proceso de comunicación con la comunidad, con el colegio, hasta llegar al camino escolar en funcionamiento? El camino escolar en funcionamiento, como lo conocemos, no llegó a suceder, infelizmente. Yo estuve como 2 años trabajando con esto, ¿sí? Que fue el tiempo que yo estuve. A ver, es que las políticas públicas, y quien trabaja con ellas lo sabe muy bien, están totalmente vinculadas y dependen de la gestión municipal, de quién esté de alcalde o de alcaldesa. Sí. Y estuvimos trabajando 2 años. Yo estaba en contacto directo con la dirección de todos los coles, habíamos llegado a acuerdos de hacer actividades, ya teníamos todos los datos de las encuestas, ya teníamos un pacto con los ingenieros de la obra de dónde teníamos que hacer urbanización para mejorar las calles principales de las rutas a las escuelas. Estaba todo listo para empezar a hacer obra y de repente llegaron las elecciones municipales, se paró todo y después cambió la gestión municipal, se paró el programa de urbanización de favelas, que tenía una jerarquía mayor, y ahí se quedó. Entonces, infelizmente, el camino escolar, tal como lo conocemos, con los niños ya funcionando así, pues no llegó a ejecutarse. Una pena. Pero bueno. Después de 2 años. Sí, pero una cosa muy interesante es que en esas regiones vulnerables no hay datos de movilidad infantil. Entonces, por lo menos conseguimos una fuente de datos y un trabajo muy interesante, que hasta hoy la comunidad se acuerda. Pues el proyecto fue finalista en el premio FAD de Barcelona, llevó un premio en Brasil también, y entonces fue una forma de divulgar y llamar la atención de mucha gente que nunca se le había pasado por la cabeza este tema de la infancia y la movilidad en áreas vulnerables, principalmente. Y en estos años que has estado en Latinoamérica, ¿qué otros proyectos o trabajos has hecho sobre ciudad e infancia? Relacionados con eso, bueno, yo soy urbanista, entonces yo no me dedico solo al tema de infancia.
yo trabajo con temas de urbanismo, ujú, que a veces no tienen nada que ver con infancia, directamente, ujú, porque indirectamente cuando tocan la ciudad, pues claro que afecta a la infancia, ¿no? Y yo soy urbanista y trabajo principalmente con movilidad urbana. La parte que es de infancia, pues he hecho mucho trabajo sobre movilidad escolar en escuelas públicas, en colegios públicos, pues con diferentes entidades. He trabajado con Bloomberg, he trabajado también con Banco Mundial, he trabajado con muchos ayuntamientos en varios lugares de Brasil, en fin. Pero ya te digo, no, yo no trabajo solo con infancia y ciudad, no me ujú. da de comer eso, a veces sí, a veces no. Y yo soy urbanista, a veces en temas que son muy duros, o sea, duros en el sentido de que no son nada con infancia, ¿no? Sí. Si quieres, Jorge, comentamos un poquito para no perder el hilo del tema de la favela, cómo surge Rezocara, porque tú que estás implicado en eso, Ujú. y comentaste en la presentación, ¿no? Bueno, que soy la directora de Rezocara. ¿Y cómo surgió Rezocara? Pues precisamente mi desesperación cuando estaba haciendo el camino escolar de que no conseguía información de otros proyectos parecidos en América Latina, pues, en fin, buscaba y nada. Y en el año 2013, cuando acabó el proyecto, eh, yo dije, bueno, pues si no hay una fuente de información, una página web fácilmente accesible o, en fin, si no lo hay, pues hay que hacerlo, hay que crearlo. Y entonces empezamos la página web Rezocara, de la cual Jorge, tú, eres asesor. Y eso, y Jorge ayudó mucho en pensar, bueno, ¿para qué es la red? ¿En qué va a estar enfocada? ¿Qué temas vamos a tratar? Él conocía algunos proyectos, yo conocía otros, en fin, nos pusimos todo en común. Y el primer proyecto que se publicó en noviembre de 2013 es el trabajo de Cheo Carvajal en Caracas, Venezuela, y Sí. Jorge, Cheo está de cumpleaños hoy, así que si por casualidad Cheo nos escucha, felicidades. Felicidades. Primero Carito de la red. Y los siguientes proyectos que se publicaron pues fueron varios, también de Javier Vera, que tuviste entrevista con él, de Lima. Ujú, Y ujú. en fin, la red Zocara quiso ser una biblioteca virtual de fácil acceso de proyectos de Sí, América Latina, porque sí. no había ningún lugar que tuviese esta información centralizada. Ujú. Entonces quiso suplir esta ausencia, ¿no? Y bueno, hoy en día podéis encontrar proyectos de 13 países de América Latina y alguna experiencia que hemos hecho en Portugal también. En Portugal después sí que os explico un poquito, pero es exclusivamente América Latina, pero hay algunas Sí, experiencias que se pueden hacer en todo el mundo. Y en fin, ese sí. fue el porqué de Rezocara. Y yo me acuerdo que cuando empezaste a retocar, hablamos de si introducir o no proyectos de España y Portugal, y tú no, Sí, que no, porque son dos mundos muy distintos, dos problemáticas muy distintas, ¿no? La europea y la sí, latinoamericana. Y sí. creo que acertaste, ¿no? Ahora que digo aquí veo que son muy distintos, pero ¿en qué distinguirías esta realidad de la ciudad latinoamericana, del espacio público y de la infancia respecto a la europea? Sí, mira que esto fue un tema polémico, ¿eh? Porque hubo gente desde España que me pidió para publicar sus proyectos en Rezocara y yo le decía, mira, lo siento mucho, es que Ujú, no. Ah, pero es que hablamos español y yo ya, pero la realidad urbana y social es muy diferente. Y el principal objetivo de Rezocara era inspirar y animar a las personas de América Latina que estaban intentando hacer algún proyecto o que les gustaría hacer algún proyecto y aún no lo estaban haciendo. ujú. Y como en Europa estaba todo mucho más avanzado, pues como que no tenía sentido, ¿no? Las Ujú, personas que trabajan en América Latina, este tipo de proyectos, estoy segura de que todos conocen referencias de Europa o de Estados Unidos o de Australia, estoy ujú, segura. ujú. Entonces creo que no era mi papel poner esos proyectos ahí. Además, aquí hay otras páginas web que enseñaban eso. Entonces, eso fue un tema muy polémico, quizás lo continúe siendo, pero es verdad que yo era R, que no, que era solo América Latina, y es un tema que cuando vives allí, pues que lo ves muy claro, ¿no? Que allí les hace falta que se animen y que paren de decir, ah, en París se puede o en Barcelona se puede, pero aquí no se puede, aquí se puede también. Entonces, Sí, cuando le enseñas un proyecto que ha funcionado en un área periférica y precaria de una ciudad de América Latina, sí. es cuando las personas dicen, ah, pues lo voy a intentar, pues mira qué bien, o Ujú. sea, sí, Pero, ¿cómo las el resto de diferencias, sí, los las proyectos, por diferencias. ejemplo, Te voy a que... contestar, sí. Sí, dime, sí, sí. No, dime tú, que después No, enlazamos con digo, esto, no te precisamente preocupes. los proyectos que aparecen en Retrocara, ¿cómo,
¿Qué características tienen que se los distinguen de los europeos? ¿Son procesos de participación? ¿Qué enfoque? ¿Trabajan más con la comunidad? ¿O cómo Yo creo que en ese sentido son igual, porque mira, hay Ah, proyectos que son hechos, son iniciativas particulares o de ONGs o de pues, lo que llamamos activistas urbanos, y hay proyectos también que son políticas públicas. Y eso lo encontramos aquí también. Hay proyectos más sociales y hay proyectos que son políticas públicas. Entonces en Rezocara también hay estos dos tipos. De hecho, si entráis en Rezocara y vais pues a la zona que tiene los países, hay el acceso a un mapa, un Google Maps que hice con los proyectos, y allí pues la leyenda separa lo que es política pública y lo que son proyectos que no son políticas públicas. Es decir, en ese sentido, creo que no hay diferencia entre Europa, entre paréntesis, y Estados Unidos y Australia, Nueva Zelanda o Canadá, sí. ¿no? Eh, Te puedo responder un poco las diferencias de América Latina y Europa, volviendo a los caminos escolares queridos, Ujú. porque es el tema que tengo más estudiado y ahí se ve muy claro, ¿no? Entonces, en Europa, los proyectos que tienen que ver con infancia y ciudad son más lo que llamamos top-down, es decir, son políticas que vienen de arriba para abajo, son más políticas públicas, no surgen tanto desde abajo. Claro que los hay, pero digo, aquí hay mucha más presencia de políticas públicas top-down que en el otro lado del mundo que estamos diciendo. El soporte urbano, la infraestructura urbana en Europa es muchísimo mejor. O sea, es más segura, es más sana, más interesante. Es mucho mejor. Aquí se trabaja mucho, vinculado a la movilidad, el tema de la autonomía y el tema de la calidad de los espacios públicos aquí en Europa. Y también un concepto que me gusta mucho, que son los sistemas seguros, que es algo que se está empezando a hacer en todo el mundo, también en América Latina, pero que surgió de Suecia, que después, al final, creo que voy a volver a hablar de esto, pero un sistema seguro quiere decir que no hay culpables individuales, sino que hay responsabilidad colectiva. ¿Vale? Un sistema seguro es cuando todo el sistema es seguro. Después hablamos de seguridad viaria y veremos un ejemplo de esto. Y también en Europa pues, hay nuevas formas de movilidad. Por ejemplo, en Gran Bretaña, en Inglaterra, bueno, aquí en España también se ve ir al cole en patinete. Impensable en América Latina. Porque es que no, porque las aceras no soportan eso y la seguridad y muchas cosas, ¿no? Eso en Europa. Y si nos vamos a América Latina, Latinoamérica, en fin, y estamos hablando desde México, estamos hablando México, Centroamérica y Sudamérica, ¿vale? Siempre eso que quede presente. Hay muchos más proyectos que la terminología inglesa es bottom-up, que es que parten de abajo, de la sociedad, hacia arriba. Sí. El soporte urbano es mucho más precario, mucho más precario. Estamos hablando de existencia y calidad de los espacios públicos, las aceras, en fin, todo el sistema urbano por el que se mueven las familias o los niños. Los proyectos de movilidad se centran mucho en la seguridad personal y viaria, porque aquí la situación pues, es muy complicada, ¿no? Pero por otro lado, hay mucha más creatividad y hay muchos proyectos que son tipo laboratorios. Hay ensayos, ¿no? O sea, y creo que en Europa no hay tanto eso. Entonces, la precariedad está muy asociada a ser emprendedor y a ser creativo. Y, en fin, eso así como a grandes rasgos, ¿no? Si hablamos de caminos escolares, pero que se puede Sí. aplicar a todo. Es decir, el espacio urbano en América Latina es mucho más precario y hay mucha más vulnerabilidad y Sí. hay más niveles de violencia. Y en Europa no tanto. En Europa pues hay los centros urbanos y después las periferias que sí podemos encontrar pues Sí. situaciones más vulnerables. Sin hablar Y de los campos de refugiados, claro, eso ya es como un mundo aparte, ¿no? Que yo no prefiero no hablar porque no sé del tema y es un tema muy delicado. ¿a qué campo de refugiados te refieres? Los campos de refugiados que hay en Europa, De la donde llegan gente los que viene de Siria, África sí, y... sí, y que son en Europa, los campos de refugiados, sí, Sí, sí. sí, sí. Sí, sí, que En además fin, están bastante invisibilizados por los medios de comunicación. sí, claro, porque además hay tratados internacionales que obligan a los países a ciertas medidas de acogida que no se cumplen y no interesa Claro. que se sepa, ¿no? O darles bomba a eso. Sí. Mm.
Sí, sí, la mayoría de europeos no sabemos qué está pasando ahí, ni dónde están, ¿no? Aparte de los de las islas griegas. Bien, bien. Pero sí que Y sabemos, que sí que aparece en prensa que hay países, incluido España, pues que tienen la obligación de acoger un cierto número de personas, sí, refugiados, y eso no se cumple. O se cumple y se violan las condiciones impuestas por ley, en fin, es un tema muy complicado. Y claro que afecta a la infancia y a la juventud muchísimo. Sí. sí. Una, si quieres también, creo que la forma más apropiada de ver las diferencias es con la primera infancia, Ujú, porque es un tema muy delicado, ¿no? ujú, Y el tema de la primera infancia es como, ahí lo ves súper fácil. Vamos a imaginarnos ya un caso fácil, pues una mamá que está embarazada y que además tiene otro bebé pequeño y que tiene que salir a la ciudad, ¿vale? Entonces ahí vemos que no tiene nada que ver la situación urbana en América Latina y social con Europa. ujú, Y ujú, no sé si las personas que están escuchando están puestos, ¿no?, en el tema de la neurociencia, la primera infancia y tal, pero los primeros 2 años de vida son fundamentales, lo que pasa en esos 2 años de vida son fundamentales para lo que va a pasar en el resto de tu vida. Es decir, lo que te impacte, los problemas que tengas ahí o las oportunidades que tengas ahí, pues te van a conformar para el resto de la vida. Hay gente que dice que esto es un poco determinista, pero los estudios muestran que es así. O sea, es determinista, pero no, porque si tú tienes una primera infancia en una situación muy complicada, se ujú. podría recuperar parte, pero necesitas tanto esfuerzo educativo, terapéutico, social, que se podría, pero es que es tan difícil llegar a eso, que al final acaba siendo determinista. Si te pongo un ejemplo de lo que se estudia por los campos de la neurociencia, ¿no? Ellos cuentan factores de riesgo. Un factor de riesgo puede ser pues una vivienda que no tiene ventilación, una vivienda que no tiene iluminación, una vivienda muy pequeña que a lo mejor en una habitación viven 6 personas, a lo mejor una vivienda que está al lado de aguas negras y que los niños juegan ahí, o una familia donde hay violencia, o hay alcoholismo, o una madre soltera, en fin, factores de riesgo. Bueno, pues los neurocientistas dicen que un niño que acumule hasta 7 factores de riesgo tiene 100% comprometido su desarrollo cerebral de los 0 a los 3 años. Ujú. Y eso es durísimo, porque eso significa que no todos los niños van a poder tener las mismas oportunidades a lo largo de su vida. Y ahí influye mucho el espacio urbano y las características urbanas en esto. O sea, entonces los urbanistas y los arquitectos no nos enseñan esto. Esto lo aprendes si te interesa el tema. Pero tenemos una responsabilidad ética y, en fin, brutal. Si no la tenías, pues tienes que tenerla, porque es que tu profesión está condicionando la vida de muchos seres humanos en el planeta. Y Sí, entonces en claro, América Latina, perdona. no, en América Latina es clarísimo. O sea, aquí hay zonas de pobreza y precariedad en Europa. Claro que las hay. Y de hecho, en América Latina dudan de que las haya, pero claro que las hay. Y hay unos niveles de pobreza Ujú, muy altos. Pero la cantidad del problema estructural que hay en América Latina de pobreza ujú, y de ambientes urbanos precarios es que no hay ujú. cómo compararlo. No hay cómo compararlo. Ya. Y en la primera Sí, son, infancia lo ves clarísimo. sí, sí, son problemas estructurales, ¿no? De la estructura socioeconómica Total. muy complejos. Y ahora que hablabas de primera infancia, ¿tú qué opinas de los niños, de llevar a los niños de 0 a 3 a escuela, a jardines infantiles con buenos profesionales? O sea, Pues de 3 a 6 yo creo que ya nadie discute lo beneficioso que es y necesario para... Pero de 0 a 3, ¿tú crees que hay es gente bueno que lo para... discute. De 3 a 6 hay gente que lo discute. ¿Eh? A ver, depende de cada país la edad que es obligatoria la incorporación al sistema educativo. ¿Vale? Eso Ujú, depende de cada país. Por ejemplo, en Brasil es obligatoria a partir de los 4 años. No sé cómo es en Colombia. ujú. ¿Sabes a partir de qué edad es en Colombia? Pues ahora creo que es a partir de los 6, no me acuerdo. A partir de los 6. Sí. Bueno, pues en Brasil no. En Brasil es preescolar de 4 años, es obligatorio. Y ese es un tema muy polémico, que yo te voy a dar una respuesta como desde la neurociencia y otra respuesta como madre trabajadora. Entonces, la respuesta de la neurociencia es que es mejor que estén en casa que estén en un centro escolar. Ujú, Eso
Eso si en casa pueden recibir estímulos positivos y con cariño y con amor. Es decir, lo que dice la neurociencia es que lo que desarrolla más a un niño pequeño es, el término en inglés es serve and return, que es como ida y vuelta. Es cuando tú hablas con un bebé, le dices, ay, qué bonito que eres, mira, mira este ruido, y el bebé sonríe o hace un ruido y tú le vuelves a decir algo. Eso es lo que más desarrolla la creación de redes neuronales. Entonces, hay mucha gente que dice que es mejor que estén en casa. Claro, volvemos a lo que dijimos antes. Es que no es lo mismo vivir en un centro urbano de un país desarrollado y quedarte en casa con alguien de tu familia o un cuidador que estar en una casa precaria y con muchos problemas. ¿Vale? Entonces es un tema polémico. Si tú puedes elegir, tienes las dos opciones son válidas, mandarlo a la guardería o quedarte con el niño en casa. La neurociencia dice que es mejor que se quede en casa. Ahora te respondo como madre trabajadora y madre de 2 hijos y madre trabajadora. Yo dejé a mis 2 hijos a los 5 meses en la guardería porque tenía que trabajar y no tenía con quién dejarlos. Porque mi primer hijo nació en Barcelona y yo no tengo familia en Barcelona, soy gallega de Santiago de Compostela y en Sao Paulo tampoco tenía familia para que se quedasen con el niño. Entonces, como madre trabajadora, pues mi solución era mandarlos a la guardería. O sea, es como, no tenía otra cosa que hacer. Entonces es un tema muy polémico porque para muchísimas mujeres su fuente de renta depende de poder dejar al niño en la guardería o no. Es una respuesta súper compleja. O sea, es un tema muy complejo. Sí, No hay una respuesta válida. sí, No sé qué opinas tú. porque Dime qué opinas tú de esto. ah, Que no te dejo hablar. bien. Dime tú qué opinas No, tú no, me de gusta esto. que me preguntes. Bueno, yo creo que es, no sé si obligatorio de 0 a 3, pero sí que el Estado debería dar las plazas necesarias para quien quiera llevar a sus hijos que estén. Porque yo sí, como tú dices, ahí en una escuela en jardín infantil de buena calidad espacial y profesional estarán mucho mejor que en ciertos entornos familiares donde a lo mejor la vivienda no está bien o los cuidadores no saben, pero también, como dices, tiene el jardín de infancia, igual que toda la educación obligatoria para los niños, tiene la función de liberar el tiempo de los padres para el trabajo. Y cuantos más, y sobre todo el de ¿Sí? las madres, ¿no? Sobre Que, todo. que puedan trabajar y salir de la pobreza de ellas y el país. Hasta que Y no, además en América Latina hay un problema que gravísimo, no sé los datos de otros países, pero en Brasil es un dato tremendo la cantidad de madres solteras que no tienen, el bebé no tiene padres. O sea, no es que el sí. padre haya desaparecido, es que no lo tienen ni siquiera en el registro civil. Entonces, una madre Ujú. soltera que tiene un bebé es que necesita la Sí, sí. guardería, si no, Pero es que esto, no, esto no también es un puede. problema también en España, ¿eh? Si comparamos España con otros países europeos así Sí, más sí, punteros en la integración sí, de la mujer en el trabajo como Suecia, pues sí. España está bastante atrás. Y bueno, ya te digo, en Latinoamérica, y ahora con la pandemia que se abre de abrir sectores económicos, eh, pues el primero que tendría que abrirse serían los colegios y jardines de infancia con toda la seguridad que requieran para poder que las padres y madres, sobre todo, se incorporen al mundo del trabajo. Sí, Espera, no, perdona, que no hay ninguna. Pensaba que había una pregunta, ¿no? Alguien que dice. Bueno, no, alguien está sí, comentando sí. de Argentina. Mm, Sí, a ver, una solución que hay en América Latina y Brasil, voy a hablar más de Brasil, no porque no haya en otros lugares, sino porque es donde yo realmente conozco, porque he estado casi 10 años allí. ujú, La solución es las visitas domiciliares. ¿En qué consisten? Pues, a ver, esta es una cosa que yo la he vivido en primera persona. Yo he tenido un bebé, o sea, yo he experimentado lo que es tener un bebé de 1 año de edad o hasta 1 año de edad en Barcelona y lo que es tener un bebé en Sao Paulo. Y esto lo he notado muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo. En Barcelona era mucho más fácil acceder a redes de apoyo, muchísimo más. Te pongo un ejemplo práctico. Yo iba todos los viernes al grupo de lactancia que ocurría en el centro de salud, que es público y que estaba cerca. Entonces, un grupo de lactancia, para quien no está puesto con el tema, es un grupo de mujeres y bebés y hay una profesional de la lactancia. Entonces, si tú tienes algún problema con la lactancia, que los hay y muchos,
te puede ayudar esta persona que se asesora. Normalmente es una enfermera especializada en el tema o alguien especializado. Pero la mayoría íbamos para conocer otras mamás que estaban viviendo la misma situación que nosotras. Mamás primerizas, la mayoría, y con un bebé recién nacido que no sabíamos qué hacer con él, ¿no? Y entonces eso era una red de apoyo pues estupenda, porque eh, también he sabido que existe la depresión postparto, el postparto es un momento muy delicado, y cuando tienes redes de apoyo es mucho más fácil. Entonces yo iba al centro de salud, es decir, política pública de salud, accesible, gratuita, cerca de mi casa, y tenía red de apoyo. Mira qué cosas tan maravillosas. Y después yo iba con amigas que hice allí, pues iba al parque con los bebés o iba a la casa de la amiga. Y eso en Sao Paulo solo lo podía tener si pagaba. Es decir, solo acceden a eso personas de clase pudiente. Es decir, hay poca oferta y además está lejos y además tienes que pagarla. Y una solución que hay en Brasil son las visitas domiciliarias. Y esto en Brasil hay muchos programas de visita domiciliaria. ¿En qué consiste? Pues profesionales de salud van a las casas de las familias en áreas muy precarias, ¿eh? Y le enseñan a la mamá o al papá formas muy sencillas de interaccionar con su bebé. Tú puedes decir, ¿pero cómo? O sea, ¿una mamá no sabe jugar con su bebé? Pues lo que no sabe muchas familias, principalmente las de nivel educativo más bajo, es la importancia de las interacciones con su bebé. Por ejemplo, hablarle a tu bebé. Si no le hablas al bebé los primeros meses de vida, tendrá para siempre la capacidad lingüística mermada, porque es cuando se crean las redes neuronales que tienen que ver con el lenguaje. Te estoy poniendo un ejemplo, porque son muchas más cosas. Y entonces la profesional va y le dice, mira, habla mucho con tu bebé, cuando le cambies el pañal o cuando salgas a pasear, vete contándole todo lo que ves, habla. Entonces son como sugerencias muy sencillas, pero que van a ayudar muchísimo al desarrollo del bebé. Pero es visita domiciliaria, es decir, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿no? En este caso. Y eso en Brasil funciona bastante bien, funciona bastante bien. De hecho, hay programas incluso a nivel nacional y estamos hablando de 210 millones de personas, ¿eh? Sí. El número de bebés no sé decirte ahora, pero... Y luego hay ahora varias iniciativas en el mundo de mejorar espacios públicos, calles o barrios para la primera infancia, ¿no? De 0 a 3, 0 a 6 y cuidadores. Y tú has participado en alguna de estas cosas, ¿no? Con la Fundación Van Manlir. Cuéntanos un Sí, poco qué se está haciendo, por qué, qué resultados hay. bueno, sí, yo fui consultora para el programa Urbano 25 en América Latina del año 2016 al 2018. ¿Y qué es Urbano 25? Tengo que explicarlo a base de la explicación institucional. Urbano 25, bueno, el 95 es porque es la altura media de un niño sano de 3 años de edad, es la altura promedia. Y entonces el Urbano 25 es poner como el ciudadano más vulnerable o el ciudadano de medida al niño de 3 años y sus cuidadores. Los urbanistas y los arquitectos tenemos clarísimo que siempre hay que llevar en cuenta pues, a las personas con problemas de movilidad o con alguna deficiencia física. ¿Por qué? Porque hay unas normativas, una legislación súper estricta y si no se cumplen estas legislaciones, pues no se aprueban los proyectos. O sea, eso está como, es una cosa que ha avanzado mucho y que está clarísimo, ¿no? Pero lo que dice Urbano 25 es, si el espacio urbano funciona para un bebé y su cuidador, también va a funcionar para este usuario con problemas de movilidad. Por ejemplo, alguien que va en silla de ruedas, nosotros, el Urbano 25 dice, imagínate lo que hablé al principio, ¿no? Una mamá embarazada y con un bebé en una sillita. O sea, si el espacio urbano funciona para esa mamá, o sea, casi seguro que va a funcionar para la persona que va en silla de ruedas. Uh-huh, Pero la mamá tiene otras necesidades que la persona en silla de ruedas no tiene, uh-huh, que es, en fin, la mujer embarazada pues tiene la motricidad comprometida al final del embarazo, se cansa más, necesita espacios de descanso, espacios de pausas, yo le llamo pausas urbanas. Después, cuando tiene un bebé, tiene que sentarse a darle, bueno, a amamantar el bebé o a cambiar el pañal, o en fin, o el bebé también se cansa. Entonces Urbano 25 lo que quiere hacer es llamar la atención de decir, señores, hay un usuario más vulnerable que es como nuestra unidad de medida y si funciona para este usuario, va a funcionar para todo el mundo, ¿no? uh-huh, Que es el bebé con su cuidador. Y sí, la Fundación Urban Van Leer, la Fundación Bernard Van Leer, que es holandesa, que está sediada en La Haya,
pues ellos tienen proyectos en muchos lugares del mundo. De hecho, tienen proyectos de Urbano 25 en campos de refugiados, Jorge, en Jordania. Pero en fin, yo conozco lo de América Latina. Y lo que se hizo, en el 2016 el Urbano 25 estaba surgiendo. O sea, nadie sabía muy bien en qué consistiría el programa. Estábamos pensando, bueno, pues los ejes de trabajo serán estos o serán estos otros. Fue como una época de definición del programa de Urbano 25 y se fueron haciendo pilotos pequeñitos. Se hizo piloto en Bogotá, se hicieron pilotos en Recife, en Sao Paulo, en Boavista, que son ciudades de Brasil. Se hicieron pilotos también en Perú. En fin, se hicieron pilotos y bueno, no sé si tú puedes hablar un poco porque tú participaste en el piloto de Bogotá. ¿Quieres comentar un poquito? ¿No? Oh, ajá. Y No, no no, lo cuento yo. sí, no, yo he colaborado 2 veces, pero ha sido cosas muy puntuales y no que salieron bien, pero no sé realmente, en este momento yo no sé qué está haciendo la Urban 95 en Latinoamérica ni en el resto del mundo, o sea, no tengo ni idea qué está haciendo ni los Sí, resultados. es que Jorge es muy tímido, pero bueno, lo poco que dice él que hizo en el Urbano 25 de Bogotá fue como la base del proyecto. Fueron las ideas de partida que sin eso no hubiese tenido, no hubiese funcionado tan bien, creo yo, ¿no? Pues mira, en este momento Gracias. yo no te puedo decir seguro porque yo ya no trabajo de nada, ya no trabajo para la Fundación Banlir, pero sé que se está expandiendo en ciudades menores, porque al principio los pilotos eran en ciudades muy grandes. Claro, estamos hablando de Bogotá, de Lima, de Sao Paulo, de Recife, son ciudades de millones de personas. Y sé que ahora, por lo menos en Brasil, se ha lanzado una propuesta en 11 ciudades un poco menores. Ahora que se ha consolidado un poco que es Urbano 25, a quien le interese más, pues bueno, puede entrar en la página web o puede buscar en Google directamente Urban 95 y le van a salir un montón de enlaces para el material de ellos. En fin, pues se están consolidando. Yo siempre digo, esto va a ser un poco polémico, que al final, a fin de cuentas, lo que dice Urbano 95 es que tienes que hacer la ciudad bien. Es decir, si haces una ciudad bien hecha, y con bien hecha me refiero a una distribución de espacios donde los peatones estén seguros y bien, y haya espacios muy interesantes, espacios de convivencia, y donde haya arborización, y donde haya redes de movilidad y redes de apoyo. O sea, lo que un urbanista considera que es una ciudad buena, pues va a funcionar para todos, incluso Bien. para este usuario vulnerable. Y ahora que dices eso, ¿no? Que hacer una buena ciudad buena, o sea, para útil para todos. Y aquí hay un comentario de alguien que nos escucha y dice, en la ciudad de Buenos Aires hay una nueva ley de accesibilidad, tanto en el código urbanístico y en el código de edificación, es súper importante. Entonces, para hacer esta ciudad buena, antes hablabas de top-down y el downtown, El downtown, bottom up, el bottom up. bottom up, perdona. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo se equilibra es para mejorar la ciudad, las leyes, las normas urbanísticas y luego lo que viene de abajo, bueno, de abajo, de la población? ¿Qué Pues importancia tiene cada? a ver, depende de la gestión municipal y del cariz político que tenga. Porque yo no quiero entrar en posicionamientos políticos, pero sí que es verdad que hay ciertos gobiernos que están más abiertos a acoger las iniciativas sociales e incorporarlas o a consolidar políticas públicas a partir de ellas, y hay otros que para nada, que llegan y arrasan con todo. Entonces, este equilibrio de las políticas públicas y las iniciativas sociales depende mucho, es un tema de política, desde mi punto de vista. Depende mucho de la gestión municipal, lo que quiera hacer o no hacer, o acoger o borrar, en fin, porque en todo el mundo hay una manía que es que cuando llega la nueva gestión municipal, principalmente cuando es del otro partido político, borran y arrasan con todo lo que hizo el anterior. Entonces, en Brasil dicen mucho, es que esto pasa mucho aquí. Yo les decía, no, eso no pasa solo en Brasil, eso pasa en el mundo entero. Eso es un drama del ser humano. O sea, es como una guerra, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas es lo que impide tener políticas de larga duración. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo ahora y si quieres con esto enlazamos que ya se está acabando el tiempo con el tema del COVID-19. En el año 89 se firmó la Convención de los Derechos del Niño, que el año pasado fue el 30 aniversario. Y como dice Tonucci,
Tonucci explica que en el año 59 salió la Declaración de los Derechos del Niño, pero cuando salió la Convención en el año 89, la Convención tiene un tratamiento jurídico diferente y es obligatoria para los países que la ratifican. Y la ratificaron todos los países del mundo menos Somalia y Estados Unidos. Estados Unidos fue coherente, como se puede ver, ellos realmente no creen en los derechos del niño, pero todo el resto de países son signatarios. Y al ser signatarios tienen la obligatoriedad de cumplir lo que firmaron. Y entre otras cosas, lo que firmaron fue que el niño, las niñas, son prioridad absoluta a la hora de establecer políticas públicas, a la hora de tomar decisiones que les afectan a ellos, que tienen derecho a participar en las decisiones que les afectan a ellos. En fin, una serie de cosas que los adultos han firmado y queda muy bonito hacer después el pin o el póster de celebramos el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, pero todos los países están negligenciando esto. O sea. Y si realmente se cumpliesen los tratados internacionales como este, pues tendríamos que estar discutiendo menos cosas tú y yo. Porque dinero hay, solo hay que tener voluntad política y de hecho hay alcaldes y alcaldesas que sí que han apostado y tienen proyectos de infancia y ciudad funcionando. Y poner un ejemplo, que no nos da tiempo de entrar en profundidad, la ciudad de Pontevedra, en Galicia, en España, pues el alcalde desde hace 20 años pues dijo, mira, con Tonucci asesor, dijo, no, aquí la prioridad en mi ciudad es que los niños puedan jugar en los espacios públicos urbanos. Y para conseguir eso, pues hizo una serie de cambios radicales que funcionaron hasta hoy. ¿Y qué nos ha enseñado el COVID? Una de las cosas que nos ha enseñado el COVID. Uy, esto ya es polémico, ¿no? Y pobre Jorge que no te dejo hablar, pues que me desafías con estas preguntas. Sí. A ver, yo he dicho que mi tema favorito es la movilidad urbana, ¿verdad? Con la infancia. Pues que mi tema refavorito es la educación viaria para la infancia. Y dices tú, pero eso es súper aburrido. Digo, no, porque me gusta a mí desafiar este tema. ¿Vosotros habéis pensado alguna vez que la educación viaria infantil es el único material que habla de infancia y ciudad que está disponible en el mundo entero? En todos los países hay educación viaria para la infancia. En todos los países. Bueno, pues, ¿cómo le estamos enseñando a los niños la relación con la ciudad? A través de este material de seguridad viaria. ¿Y qué es? Pues no es apropiado. ¿Por qué? Porque se basa en la culpabilidad. Es decir, tú, niño, tienes que aprender estas reglas porque aquí manda el coche y si te pasa algo, es tu culpa porque no cumpliste lo que tenías que aprender. Entonces esto me pone muy enferma de que tu primer vínculo con el espacio urbano sea a través de la culpabilidad. Volvemos al concepto de sistema seguro. ¿Recuerdas que lo dije? Es culpabilidad individual versus responsabilidad colectiva. Entonces a mí me gusta trabajar la responsabilidad colectiva. Y con el tema del COVID, es así como una especie de maravilla para los urbanistas que trabajamos con temas urbanos, porque es que se ha visto qué es lo que tiene que funcionar. Y de hecho yo en los talleres de Rezocara, o cuando daba charlas sobre el tema en Brasil o en América Latina, o incluso di una charla el año pasado en el Colegio de Arquitectos de Barcelona sobre este tema, a mí me gusta hablar como los nuevos conceptos para las nuevas generaciones, que no tiene nada que ver, o sea, absolutamente nada que ver con este tema de la culpabilidad. Entonces, en vez de enseñar a los niños en un escenario fake, donde no existe la acera o la acera es un hilito y el resto es espacio para el coche, en vez de enseñarle con esto que se tiene que comportar, ¿por qué no le enseñamos a los niños que la ciudad es mutable, que la ciudad va cambiando, que la ciudad puede cambiar sus espacios de forma permanente o temporal, como estamos viendo en el COVID, que se puede redistribuir el espacio urbano existente, como estamos viendo en la crisis del COVID, donde era un carril de coches, ahora es un espacio para las personas que no están en el coche, las personas que están a pie o bicicleta o patinete, ¿no? Sí. Que se puede criticar este espacio público donde el coche es el rey, y aquí en la Rezocara, quien no lo conozca, pues puede entrar y buscar las experiencias Ocara Lab, que son unas experiencias para hacer inspecciones del espacio público de una forma muy divertida y crítica y propositiva, de una forma muy crítica. Entonces, una cosa que me dio mucha satisfacción dentro del drama, ¿no?, del COVID, es ver cómo lo que yo decía, insistía, de que lo que hay que enseñar a los niños son estos nuevos conceptos, que los entienden muy bien, realmente es lo que hizo falta. Es decir, ahora estamos aprendiendo todos
por las malas. ¿Qué hace falta? El urbanismo táctico, que le da nuevos usos temporales para después hacerlos permanentes. A veces, esperemos, que se puede sacar un carril de coches y se puede poner una pista de bicicletas, que hace falta mucho más espacios donde podamos tener un número de personas que no estén todas apretadas. Entonces, mi sugerencia para quien trabaja en infancia y ciudad es, el COVID es un ejemplo maravilloso, usadlo, porque es que está ahí, lo que hay que enseñar a los niños está ahí, y ellos lo comprenden perfectamente. Esto de compartir y lo del bien público, el bien colectivo, lo entiende muy bien. O sea, súper bien. Irene, ya falta poco, ya sabes que estos directos de Instagram duran 1 hora y Sí. o sea, antes citabas Pontevedra, ¿no? Que conocemos bien, bueno, tú naciste por ahí cerca y Pontevedra acogió la primera Bienal de Ludantia. Uh-huh. Tú ya ahora vives en Madrid. ¿Tú crees que pero claro, Pontevedra tiene ¿cuántos habitantes? 80.000, ¿no? Y Madrid, 84.000, creo. ¿y Madrid cuántos 80. tiene? O sea, Tiene 6 millones, creo. 6 millones. O sea, ¿tú Sí. crees que una ciudad de 6 millones puede tener un plan tan ambicioso como el de Pontevedra, o sea, para aplicarlo en toda Madrid? O sea, no solamente en un barrio y tal, Eh, sino que se convierta en un proyecto de ciudad. ¿Es posible? ¿Y qué pasos tendría que dar para conseguirlo? bueno, vamos a ver. Francesco Tonucci, siempre le preguntan esto y él lo que responde es que no puedes hacer un modelo igual al de Pontevedra en una ciudad tan grande, pero sí que puedes probar hacer pilotos en barrios o en zonas de barrios y ver qué tal funciona. Y si funciona bien, pues ir ampliando. Y me parece una respuesta muy coherente y que es totalmente válida. O sea, de hecho, Ujú. cuando ha habido lo que os contaba al principio, ¿no? Cuestionamientos del modelo urbano, no se ha cambiado de golpe la ciudad. Se ha empezado por aquí, se ha visto o se ha luchado para que eso funcione o ha funcionado y después se ha ido ampliando y se ha ido convirtiendo en política pública, ¿no? O sea, no es fácil. Las transformaciones urbanas necesitan 10 años por lo menos. Y ese es un Ujú. problema porque las gestiones municipales suelen ser de 4 años. Entonces, un alcalde o alcaldesa le cuesta mucho apostar por algo que no va a ver en su mandato. Eso le cuesta mucho. Por otro lado, volviendo a Madrid, no sé si ha seguido esto en la prensa algo, la gestión anterior pues trajo el proyecto de Madrid Central. Sí, hoy algo. Y de hecho, España ha sido sancionada por la Unión Europea y nos han dado varios toques de atención de que aquí la contaminación atmosférica está terrible y que hay que hacer algo para Sí. mejorar, ¿no? Ujú. Y Barcelona está haciendo mejor los deberes. Y aquí en Madrid se empezó este programa, Madrid Central, y de hecho era un programa en un espacio reducido. No era un programa de ciudad. Era un programa en un espacio reducido donde había mayores índices de contaminación. Ujú. Entonces, en el tema de intervención a la ciudad hay que tener siempre eso presente. Empieza pequeño, prueba, testa y si funciona, vete ampliando. Y por otro lado, mucha paciencia, porque son proyectos que van paralelos a un cambio de paradigma en las personas. Entonces, las personas son muy reacias a cambiar las cosas y hay gente que dice que los seres humanos tengamos miedo a la pérdida, sino que tenemos miedo a los cambios. De hecho, te lo he dicho al revés, disculpa. No es que tengamos miedo a los cambios, es que tenemos miedo a las pérdidas. Entonces, cuando tú haces un proyecto urbano que redistribuye el espacio urbano y le da más espacio a quien más lo usa, que son los peatones, el transporte público, los usuarios del coche, que normalmente tienen un percentual de 15, 20 o 30% de todos los viajes de una ciudad, nada más, solo Sí, eso, sí, se sí. enfada mucho y hay mucho revuelo en todos los medios de comunicación y en fin. Entonces eso es poco a poco. ¿O tú crees que en Pontevedra, con las primeras medidas, los vecinos de Pontevedra dijeron, ¡ay, qué bien, qué maravilla! Pues fue pasando el tiempo, vieron que les daba más calidad de vida y el alcalde sigue ahí, después de 4 gestiones. Son proyectos que necesitan tiempo. Bueno, Sí. bueno, Irene, ¿qué planes tienes ahora? ¿Qué proyectos ideales tienes en la cabeza? Bueno, tengo un poco dejada la rezocara por mi último año, por temas personales, en fin, la mudanza y todo, pues fue complicado, la tengo un poco dejada de lado. Me interesa mucho, tengo una parte bien de rezocara que es Ocar académico, que sigue un poco la misma línea de facilitar el acceso a materiales académicos, sean tesis o proyectos que hay académicos sobre el tema ciudad e infancia.
Desde aquí hago un llamamiento. Quien tenga trabajos académicos, que los envíe a Rezocara, que los publicamos para que todo el mundo tenga más fácil acceso. Y bueno, a corto plazo, pues no lo sé. Estoy recién llegada a otro lugar, a otra parte del mundo, ¿no? En estas circunstancias de confinamiento, de COVID, de brotes, de tal, entonces no puedo responderte. No sé qué va a ser de mi vida, básicamente. Bueno, Sobrevivir, bueno. de momento. Sí, sí, al calor del verano, la pandemia, sí, a Sí, todo, a a todo ver eso. cómo A que no evoluciona. haya Bueno, cole, a que no haya cole, y sí. ¿qué se está diciendo? ¿Se abrirán los colegios o no en Pues no lo sé, Madrid? porque en Madrid tiene que empezar el 8 de septiembre Sí. y tal como está la cosa, no sé yo, si dentro de un mes, dentro de 6 semanas o dentro de 5 semanas estará todo bien para empezar el cole, no lo sé. Mm, No pinta bien, no pinta bien. No pinta bien. Bueno, No. bueno, bueno, esperemos que todo salga bien para todos. Bueno, Irene, pues ya es casi, llevamos una hora casi hablando. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por participar en las conversaciones Sanidad. La semana que viene, el lunes que viene, participa Chiqui González de la ciudad de Rosario, que tú has citado aquí, ¿no? Supongo que dirá cosas Que nos hace llorar así a lindas. todos cuando habla tan bonito que nos hace llorar a todos cuando se Ah, pone a bueno, hablar. me traeré aquí los pañuelos. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias y aquí estamos para lo que necesites. Muy bien, y quien quiera contactar, pues a través de Rezocara hay un botón de contacto y en fin, aquí estamos. Muy bien. Gracias, Jorge. Gracias, muchos besos. Chao. Hasta luego.